El grito cesó exactamente a las 3:47 am del 13 de octubre de 1982, pero los perros 0.07 en el condado de Harlan seguían aullando hasta el amanecer. No era la primera vez que el silencio 012 caía como una cuchilla a través de las montañas Cumberland, cortando el aire nocturno, espeso con polvo frío, y 0.19 secretos que festeraban en el vientre de los huecos. Lo que ocurrió en esas colinas de Kentucky durante 3 décadas revela cómo 026 el aislamiento puede retorcer un linaje en algo irreconocible y cómo una comunidad entera puede elegir 033 la ceguera sobre la verdad. El crujido de las tablas del porche podridas, el sabor metálico 039 del agua oxidada del pozo, la tierra húmeda que nunca se secaba del todo. Estas eran las 044 texturas de Copperhead Hollow, un lugar donde la familia Mardy había vivido, criado, 049, y enterrado sus pecados durante más de un siglo. Población: 43 almas, aunque 056, contar almas en Copperhead Hollow siempre resultaba complicado. El hueco se extendía como una cicatriz entre dos 102 crestas, accesible solo por un camino de grava que el condado dejó de mantener en algún momento de los años 60. 1:10. El correo llegaba 2 veces por semana cuando el cartero recordaba. La electricidad llegó 1:15 en 1974, pero la mayoría de las familias aún usaban lámparas de queroseno por costumbre o orgullo obstinado. El compuesto Macreati estaba en el callejón sin salida del hueco, donde el arroyo doblaba alrededor de un 1:27 grupo de remolques y cobertizos que parecían multiplicarse como hongos después de la lluvia. Para 1980, 3 generaciones de 1:35 Macedes vivían a poca distancia unas de otras. Patriarca Ezequiel, sus 1:46 hijos y una creciente camada de nietos cuya ascendencia se difuminaba como acuarelas bajo la lluvia. El árbol genealógico 1:48 parecía más un arbusto espinoso, enredado, denso y peligroso al tacto. 1:53. Los registros del condado mostraban 14 nacimientos en el compuesto entre 1975 y 1982, 2-0, pero solo se presentaron 9 certificados de defunción. La primera pista de que algo iba mal vino de una 2.07 trabajadora social llamada Margaret Finley, quien cometió el error de intentar inscribir a los niños McCready en la escuela. Su informe 215, fechado el 5 de septiembre de 1981, describía retrasos graves en el desarrollo 222, consistentes con un aislamiento prolongado y posibles deficiencias nutricionales. Ella, 228, notó que varios niños parecían compartir rasgos faciales idénticos a pesar de 233 estar registrados como primos en lugar de hermanos. Más perturbador fue su observación de que 240, los niños más pequeños parecían anormalmente temerosos de los adultos fuera de la unidad familiar. 245. El supervisor de Margaret enterró el informe. Las familias de las montañas tenían sus 251 costumbres, razonó, y los Magdes no molestaban a nadie. Además, 256, Ezequiel McCready tenía amigos en el departamento del sheriff, hombres que recordaban cuando su licor casero había mantenido a sus propias 303 familias alimentadas durante los años difíciles. Algunos silencios, te enseñan las montañas, valen 308 la pena mantener. La primera pista de que algo iba mal vino de una 207 trabajadora social llamada Margaret Finley, quien cometió el error de intentar inscribir a los niños McCready en la escuela. Su informe, 215, fechado el 5 de septiembre de 1981, describía retrasos graves en el desarrollo 222, consistentes con un aislamiento prolongado y posibles deficiencias nutricionales. Ella, 228, notó que varios niños parecían compartir rasgos faciales idénticos a pesar de 233 estar registrados como primos en lugar de hermanos. Más perturbador fue su observación de que 240, los niños más pequeños parecían anormalmente temerosos de los adultos fuera de la unidad familiar. 245.
El supervisor de Margaret enterró el informe. Las familias de las montañas tenían sus 251 costumbres, razonó, y los Magdes no molestaban a nadie. Además, 256 Ezekiel McCready tenía amigos en el departamento del sheriff, hombres que recordaban cuando su licor casero había mantenido a sus propias 3.03 familias alimentadas durante los años difíciles. Algunos silencios, te enseñan las montañas, valen 3.8 la pena mantener. A través de las delgadas paredes, Torres podía escuchar lo que parecía una cena familiar. El tintineo 628 de los utensilios, una conversación baja, alguien riendo por un chiste que no podía 633 distinguir del todo. Su radio crepitó. Unidad 7. ¿Cuál es tu estado? Torres dudó. 641. El protocolo exigía que pidiera refuerzos, pero los refuerzos estaban a 40 minutos en caminos montañosos que se volvían traicioneros. 6:48 después del anochecer. Los niños lo observaban con la paciencia de cazadores que habían 6:53 aprendido a esperar el primer error de su presa. Cuando tocó la puerta del remolque, los sonidos dentro 700 se detuvieron inmediatamente. Silencio total, como si todos hubieran simplemente desaparecido. Luego, 706 pasos lentos, deliberados y medidos. La puerta se abrió para revelar a Ezekiel 712. McCready en persona, un hombre que Torres reconoció de fotos de arrestos antiguos, 717, aunque los años lo habían tallado en algo más duro y angular. Su sonrisa reveló dientes afilados en punta, una 724 modificación que Torres nunca había visto fuera de los archivos de pandillas carcelarias. Buenas noches, ayudante. Un poco tarde para visitas sociales. ¿No es 732 así? Detrás de Ezekiel, Torres podía ver la sala principal del remolque. Una mesa larga, 738, dominaba el espacio, preparada para lo que parecía un festín. El vapor subía de 743, los platos de servir y el rico olor a carne cocida llenaba el aire, pero algo en la escena se sentía mal. 750. Las proporciones estaban fuera de lugar, las sombras caían en ángulos extraños, y los otros miembros de la familia que estaban sentados alrededor de la mesa, 757, parecían congelados en su lugar, con los tenedores a medio camino de sus bocas. El festín que 802 nunca terminaba. Torres contó 7 adultos y al menos una docena de niños. Aunque en 808 la tenue luz, era difícil distinguir dónde terminaba una persona y comenzaba otra. Ellos, 813, estaban sentados como si fueran maniquíes, excepto por sus ojos, que seguían cada 819 movimiento suyo con la atención enfocada de depredadores evaluando una posible comida. Solo verificando reportes 825 de disparos, logró decir Torres, su mano moviéndose instintivamente a su arma de servicio. 831, asegurándose de que todos estén a salvo. Los dientes afilados de Ezekiel captaron la luz mientras su sonrisa se ampliaba. Seguros como casas. 839, ayudante, solo haciendo un poco de caza nocturna. Estas montañas están llenas de cosas que solo salen después del anochecer. 846. La declaración flotó en el aire como humo de una pira funeraria. Torres sabía que debía 852 insistir más, exigir registrar la propiedad, afirmar su autoridad como oficial de la ley. 858. Pero los ojos que lo observaban desde dentro del remolque tenían un hambre que trascendía la mera 905 pobreza o desesperación. Esto era algo que había estado alimentándose durante mucho tiempo y había desarrollado un gusto por 911 más que solo los ciervos y conejos que vagan por estas colinas. ¿Qué hace un hombre de la ley 917 cuando se da cuenta de que algunas leyes nunca estuvieron destinadas a alcanzar ciertos rincones oscuros del mundo? Mientras se giraba 923 hacia su patrulla, captó la vista de algo que aparecería en sus pesadillas durante años por venir. Una bicicleta de niño, 930, parcialmente enterrada detrás del remolque principal. Sus pequeñas ruedas aún girando 935 lentamente en la brisa montañosa. La bicicleta pertenecía a Amy Chen, de 7 años, que 941 había desaparecido en un viaje de campamento cerca del Parque Estatal Pine Mountain 6 meses antes. Torres la reconoció 947 inmediatamente. El Ma
RSO púrpura con serpentinas plateadas que había sido pegado en cada volante de personas desaparecidas en 954, el este de Kentucky. Esta única pieza de evidencia transformó lo que podría haber 959 sido descartado como excentricidad montañesa en algo mucho más siniestro. 1005. Conectando el compuesto McCready con una serie de desapariciones que se remontaban a casi 2 décadas. Torres 1011 fotografió la bicicleta con manos que temblaban a pesar de sus años de entrenamiento. Las serpentinas se movían en la brisa nocturna como 10-18 dedos, invitándolo más profundamente a los secretos del hueco. Los registros de la policía estatal revelarían más tarde un patrón que la policía local 1025 de alguna manera no había notado. Niños desapareciendo a lo largo de un 1030 corredor que se extendía desde el condado de Harlan hacia el norte a través de los condados de Pike y Floyd, siempre de familias que estaban 1037 acampando, caminando o viajando por áreas montañosas remotas. 23 niños, 1043, entre las edades de 5 y 12 habían desaparecido en esa región desde 1964. 1048, 23 familias dejaron de preguntarse qué había pasado con sus hijos e hijas en la vasta selva de Apalachín. 1055, Kentucky. La explicación oficial siempre era la misma. Los niños se desviaban. 1102 se perdían en el denso bosque, caían en pozos mineros ocultos o arroyos de corriente rápida. 1107. Las montañas eran peligrosas, explicaban los guardabosques a los padres afligidos. 1112. Los accidentes ocurrían. Los cuerpos raramente se recuperaban en un terreno tan accidentado y se animaba a las familias a encontrar cierre. 1119 sin restos físicos. Pero Torres ahora entendía que algunos de esos niños, 1125, nunca se habían perdido en absoluto. Habían sido encontrados. Dentro de su patrulla, Torres llamó por radio por refuerzos y solicitó 1132 contacto inmediato con la policía estatal, pero mientras hablaba por el micrófono, C-1137 dio cuenta de que formas se movían en la oscuridad alrededor de su vehículo. Los niños McCready habían surgido de sus 1144 escondites y estaban rodeando su coche con la precisión coordinada de una manada. Sus movimientos eran silenciosos, 1150 deliberados y completamente inhumanos en su sincronización. La niña mayor apareció en su ventana del pasajero, su 1158 rostro presionado contra el vidrio. En el resplandor verde de las luces de su tablero, Taurus podía ver que sus dientes caninos 1205 habían sido limados en punta como los de su abuelo. Ella articuló palabras que no podía escuchar a través del vidrio, pero su 1212 significado era claro. No iba a salir del hueco esa noche. Su radio estalló en 1218 estática. No importaba cómo ajustara la frecuencia. No podía contactar con el despacho. 1223. Los niños comenzaron a mecer su patrulla, suavemente al principio, luego con 1228 violencia creciente. Torres sacó su arma de servicio, pero se encontró incapaz de apuntarla a niños, incluso niños 1236, cuyos ojos reflejaban la luz como depredadores nocturnos y cuyas uñas habían sido afiladas en 1242 garras. La inocencia que nunca fue inocente. De su entrenamiento en la Academia de Policía, 1247, Torres recordaba haber leído sobre el clan Sonny Bean en la Escocia del siglo XVI, una familia de caníbales, 1255, que había depredado a viajeros durante décadas. El caso había sido presentado como una curiosidad histórica, un ejemplo de cómo 1302, el aislamiento podía corromper la naturaleza humana. Pero sentado en su patrulla rodeado por los niños McCready, Torres 1309 se dio cuenta de que algunos horrores no permanecían enterrados en los libros de historia. Un informe 1314 presentado por el detective de la Policía Estatal de Kentucky Frank Morrison, el 2 de noviembre de 1982, 1320, describiría la evidencia de depredación sistemática en el compuesto Marde. El equipo de Morrison descubrió 1327 pertenencias personales de al menos 15 niños desaparecidos, escondidas por toda la propiedad, junto con dibujos crudos que 1334 parecían mostrar técnicas de caza específicamente adaptadas para capturar humanos jóvenes.
jóvenes. Pero esa noche de octubre, 1341, Torres solo tenía sus instintos y su creciente certeza de que había tropezado con algo que desafiaría 1347 cada suposición que había hecho sobre la naturaleza del mal. Los niños dejaron de mecer su coche y comenzaron a cantar una 1353 nana en ese mismo dialecto espeso, sus voces armonizando de maneras que las voces humanas no deberían poder 14 armonizar. La melodía era inquietantemente hermosa y Torres se encontró 1406 volviéndose somnoliento a pesar de la adrenalina que recorría su sistema. Entendió con claridad cristalina que 1413, así era como habían atraído a los niños de campamento lejos de sus familias con canciones que prometían seguridad y calidez, 1420, y algo que parecía amor desde la distancia. ¿Qué tipo de familia enseña a sus hijos a cazar a otros niños? Y 1428. ¿Qué tipo de sociedad permite que tal familia perfeccione sus técnicas a través de múltiples generaciones? Mientras el 1434 canto se hacía más fuerte, Torres vio luces acercándose a través de los árboles, no las luces de búsqueda de su refuerzo, sino el 1441 resplandor parpadeante de antorchas llevadas por los miembros adultos del clan Macy, moviéndose hacia su posición con la 1447, inevitabilidad paciente de una marea creciente. Las antorchas se movían a través de los árboles como estrellas caídas, cada llama proyectando sombras danzantes, 1455 que transformaban el bosque familiar en un laberinto de amenazas acechantes. 1501. Taus contó al menos 12 figuras acercándose desde diferentes direcciones, sus movimientos coordinados con la 1507 precisión de cazadores que habían practicado esta danza muchas veces antes. Esto 1512 no era violencia al azar ni pobreza desesperada. Esto era un negocio familiar que 1517 había sido refinado a través de generaciones, transmitido como recetas o técnicas de agricultura. La radio en la patrulla de Taurus 1525 se había quedado completamente muerta, ni siquiera estática, rompiendo el silencio electrónico. 1531. Su refuerzo no venía, y aunque lo fuera, 40 minutos podrían haber sido 1536, 40 horas. Ezequiel McCready salió del remolque más grande llevando lo que parecía ser un rifle de caza modificado. 1543. Su cañón acortado y su culata tallada con símbolos que parecían moverse en la luz de las antorchas. Detrás de él, 1549, caminaba una mujer que Torres no había visto antes, alta, demacrada, con cabello gris hierro, 1555 trenzado, con lo que parecían pequeños huesos. Se movía con el paso confiado de alguien acostumbrado a ser 1601, obedecido sin cuestionar. «Esa es la abuela McCready», susurró la niña en su ventana, su aliento empañando el vidrio. 1608. Ella es quien nos enseña las viejas costumbres, las costumbres hambrientas. Torres intentó arrancar su 1614 motor. Giró una vez, luego murió con un silbido mecánico que sonaba 1619 casi como risa. Los niños comenzaron a retroceder de su coche. Su trabajo, 1624, aparentemente terminado. Lo que sea que habían hecho para desactivar su vehículo, lo habían 1630 hecho silenciosa y eficientemente mientras él había estado distraído por su canto. Y un 1635, informe forense de la Policía Estatal de Kentucky, fechado el 15 de diciembre de 1982. 1640 detallaría las modificaciones encontradas en todo el compuesto McCree, pozos ocultos cubiertos con ramas y 1647 hojas, trampas de lazo dimensionadas para humanos pequeños, y una red de túneles subterráneos 1653 que conectaban los diversos remolques y edificaciones. La familia había convertido toda su propiedad en un 1659 coto de caza diseñado para un tipo específico de presa. Pero Torres, no 1705, sabía de los túneles todavía. No sabía de las técnicas de preservación que la familia había desarrollado, ni del cuidadoso 1711 registro que seguía la edad,
peso y valor nutricional de cada víctima. Todo 17-17, lo que sabía era que estaba atrapado en un lugar donde las reglas normales de la civilización habían sido suspendidas por tanto 17-24 tiempo que su ausencia se había convertido en una tradición. Los portadores de antorchas habían formado un 17-29 círculo suelto alrededor de su patrulla, quedándose justo fuera del alcance de sus faros. No avanzaban aún, 17-37, pero tampoco retrocedían. Estaban esperando algo, tal vez una señal o simplemente el momento adecuado. 17-44. Torres había investigado suficientes accidentes de caza para reconocer el comportamiento. 17-49. Estaban dando a su presa tiempo para agotarse con el pánico antes de moverse para matar. El hambre paciente. 17:56. La abuela McCready levantó una mano esquelética y las figuras que rodeaban dejaron de moverse. 18:02. Su voz se escuchó claramente a través del hueco, hablando en ese mismo dialecto espeso, pero con una autoridad que hacía 18:09 que las palabras sonaran como antiguos conjuros. Ha pasado mucho tiempo desde que 18:15 tuvimos un hombre de la ley. El último fue en el 68, un policía estatal que se puso demasiado curioso. 18:20 sobre los excursionistas desaparecidos. Torres sintió que su sangre se convertía en hielo. Recordó 18:26 ese caso de la academia. El policía estatal Daniel Kellerman, que había desaparecido mientras investigaba reportes de campistas desaparecidos. 18:33 en el Bosque Nacional Daniel Boone. Su patrulla había sido encontrada abandonada cerca de 18:38, un sendero. Puertas abiertas, radio aún crepitando con llamadas sin respuesta. Desde 18:43 el despacho. El informe oficial lo listaba como desaparecido y presuntamente muerto, víctima de 18:49, un accidente de senderismo o posible juego sucio por perpetradores desconocidos. Danny Kellerman, 18:56, luchó muy bien, continuó la abuela McCready, su voz cargada de un tono de respeto profesional. Tomó 3 de los 19:03 chicos para derribarlo, pero era duro, comiendo todo músculo y tendón. Tú pareces que podrías ser más tierno. 19:09. Los niños habían desaparecido por completo ahora, fundiéndose de nuevo en la oscuridad con un silencio sobrenatural. Torres entendió 19:18 que estarían tomando posiciones alrededor de su vehículo, cortando cualquier posible ruta de escape. Esta familia había 19:24 estado perfeccionando sus técnicas de caza durante décadas, y él estaba a punto de convertirse en su última prueba de campo. ¿Qué haces 19:31 cuando te das cuenta de que la insignia y el uniforme que representan la ley y el orden no significan nada para las personas que han creado 19:38 su propio SIST, EMA de justicia, uno basado en el hambre en lugar de la moralidad? Como si 19:43 respondiera a una señal no escuchada, los portadores de antorchas comenzaron a moverse de nuevo, cerrando 19:49 su círculo con la paciencia metódica de personas que sabían que su presa no tenía a dónde correr. Torres tomó su 19:56 decisión en el espacio entre latidos. No iba a morir sentado en una patrulla desactivada como un 2002 regalo envuelto. Abrió la puerta de una patada y rodó hacia la oscuridad más allá de sus faros, usando cada sombra y 2009 de presión en el suelo para mantenerse oculto de los portadores de antorchas que avanzaban. Esta apuesta desesperada salvaría su 2016 vida, pero también revelaría la verdadera magnitud de lo que la familia McCready había 2022 construido en su hueco aislado. A lo largo de 3 generaciones, el suelo 2027 bajo los pies de Torres se sentía mal, demasiado blando en algunos lugares, demasiado firme en otros. 2034 como si la tierra misma hubiera sido extensamente modificada. A los pocos minutos de dejar su vehículo, descubrió por qué. 2041. Su pie rompió lo que parecía terreno sólido, revelando una entrada cuidadosamente camuflada a un sistema de túneles 2049 que atravesaba todo el hueco.
Los túneles eran cavados a mano pero expertamente 2054 reforzados con madera recuperada y metal corrugado, creando una red subterránea que conectaba 21.01 cada edificio en la propiedad Macready. Más perturbador eran las cámaras laterales que vislumbró a la luz de su linterna que fallaba. 2107. Espacios pequeños, como celdas, con puertas de madera pesadas y sistemas de ventilación rudimentarios. 2113. Un informe de un antropólogo forense presentado 6 meses después describiría 2119 el hallazgo de los restos de al menos 37 individuos en varias etapas de 2124 preservación a lo largo del sistema de túneles. El lenguaje clínico de la doctora 22 Sara Martínez no podía 2131 ocultar su horror. La evidencia sugiere un procesamiento sistemático 2136 de restos humanos para consumo con especial atención a técnicas de preservación que 2143 extenderían el tiempo de almacenamiento en el ambiente húmedo de la montaña. Pero Torres no tenía el lujo de un desapego clínico. 2150. Podía escuchar a los Macdes en la superficie, coordinando su búsqueda con silbidos y llamadas que sonaban más animales que 2156 humanos. La luz de sus antorchas se filtraba ocasionalmente a través de aberturas ocultas, 2201, creando patrones móviles de luz y sombra que hacían que la navegación por los túneles fuera una pesadilla de giros equivocados y 2208 callejones sin salida. En una de las cámaras laterales, Torres descubrió algo que casi 2214 rompió su cordura: ropa de niños cuidadosamente doblada y organizada por tamaño. 2220. Zapatos pequeños alineados en filas, animales de peluche posicionados como si todavía 2226 estuvieran siendo jugados y grabados en las paredes de madera, docenas de nombres con fechas 2231 al lado, creando un registro de víctimas que se remontaba a 1959, 2237, el inventario de la inocencia. Algunas de las fechas correspondían a casos de niños desaparecidos que Torres reconoció de su entrenamiento policial 2245. Otras eran tan antiguas que las familias que habían perdido a esos niños 2250 probablemente ya estaban muertas. La familia Macready había estado cazando durante más de 2 décadas, perfeccionando sus 2257 técnicas y expandiendo su territorio con cada asesinato exitoso. Cerca del fondo de una pared, grabado 2304 en la escritura incierta de un niño, Torres encontró un mensaje que lo detuvo en seco. Mi nombre es Tommy Walsh. Hoy es 23/12 mi cumpleaños. Tengo 8 años. Si alguien encuentra esto, díganle a mi mamá y papá 23/18 que los quiero y lo siento por haber ido con la señora que cantaba. La entrada estaba fechada el 12 de agosto de 1979. 2326. Torres recordaba el caso. Tommy Walsh había desaparecido durante un viaje de campamento familiar en el Bosque Nacional 2333 Daniel Boone. Sus padres habían gastado los ahorros de su vida en investigadores privados y psíquicos, sin saber que su hijo 2340 había sobrevivido lo suficiente como para tallar su mensaje final en la pared de una prisión subterránea. En la superficie, la 2347 búsqueda se acercaba. Torres podía escuchar pasos directamente encima y 2352 voces discutiendo la mejor manera de sacarlo de los túneles. Alguien mencionó inundar el sistema con 2358 humo. Otra voz sugirió usar los perros, aunque Torres no había visto ningún perro 2403 en la propiedad. Luego se dio cuenta de que no estaban hablando de animales. Suelta 2408 a los pequeños. La voz de la abuela Macready resonó a través del sistema de túneles. Ellos conocen estos agujeros mejor 2415 que nadie y pueden oler el miedo a una milla de distancia. Los sonidos que comenzaron 2420 a filtrarse desde arriba no eran del todo humanos. Una mezcla de aullidos excitados y 2426 lo que podría haber sido risa si la risa pudiera llevar tal hambre y anticipación. 2431. Los niños Mardy fueron liberados en el sistema de dos túneles y Torres entendió con claridad cristalina que 2438 habían sido criados exactamente para este propósito. ¿Qué pasa con los niños que son enseñados que otros niños son comida? 2445. ¿Y cómo luchas contra enemigos que nunca han aprendido la diferencia entre cazar y jugar?
En la distancia, 24:51, Torres podía escucharlos acercándose. El roce de manos y pies pequeños moviéndose por los túneles con la confianza 24:57 de criaturas que habían pasado toda su vida en este laberinto subterráneo. Los sonidos que se cercaban por los túneles 2504 no eran del todo pasos ni gateos, algo intermedio que hacía que la piel de Torres se erizara con 2510, un temor evolutivo. Los niños McCready se movían por su dominio subterráneo con la gracia fluida de criaturas 2518 perfectamente adaptadas a su entorno. Este era su verdadero hogar, no los remolques destartalados en la superficie que 2525 servían meramente como camuflaje para los visitantes externos. Aquí abajo en la oscuridad 2530, los niños habían sido transformados en algo que pertenecía más a las pesadillas que a cualquier versión reconocible 2536 de la sociedad humana. Sus ojos se habían adaptado al perpetuo crepúsculo. Su 2542 audición se había agudizado para detectar el más mínimo movimiento, y su entendimiento de la moralidad había sido 2547, moldeado por lecciones que ningún niño debería aprender jamás. Torres se apretó en un estrecho alcobe y trató de controlar 2555 su respiración, mientras pequeñas formas pasaban rápidamente en el túnel más allá. Ellos 2600 se comunicaban en susurros y chasquidos que parecían funcionar como un lenguaje completo, coordinando su búsqueda con 26.07, la eficiencia de una unidad militar. Pero había algo más en sus voces: emoción, anticipación. 2615, el tipo de alegría que los niños normales podrían mostrar mientras jugaban al escondite. Para ellos, esto era un juego. La distinción 26-23 entre cazar y jugar había sido borrada tan temprano en su desarrollo que literalmente no podían distinguir la 26-29, diferencia entre acechar a un ciervo y acechar a un ser humano. Una evaluación de psicología infantil realizada meses 26-36 después por el Dr. Robert Chen describiría esto como una disociación moral completa. 2642 resultante de un condicionamiento sistemático durante periodos críticos de desarrollo. 2648. En el túnel principal, Torres podía escucharlos discutiendo estrategias en su peculiar dialecto. La niña mayor, la 2655 que le había hablado en su patrulla, parecía dirigir a los demás con la autoridad casual de alguien 2702 acostumbrado al mando. Ella tenía tal vez 14 años, pero su voz llevaba el cálculo frío 2709 de un depredador experimentado. El hombre ayudante está asustado, dijo a sus 2714 hermanos. Puede olerlo en él, espeso como melaza, pero está tratando de ser silencioso. 2720, así que probablemente tiene entrenamiento militar. Hay que ser inteligentes con esto. Otra voz, 2726 más joven, pero igualmente confiada. Encontré su rastro de sangre donde se raspó la 2732 mano en las rocas. Se está moviendo hacia las viejas salas de procesamiento. La educación 2737 de monstruos. Torres se dio cuenta con creciente horror de que estaba sangrando por un corte que había sufrido mientras gateaba 2744 por la entrada del túnel. En la oscuridad no había notado la herida, pero los sentidos mejorados de los niños habían 2750 captado el olor inmediatamente. Estaba dejando un rastro tan claro como migajas. 2756 guiándolos directamente a su escondite. Un archivo de casos de la 2801 Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI compilado en 1983 detallaría el sofisticado 2808 condicionamiento psicológico que había creado a estos niños. Doctora Ciso, cita, 2814. Jennifer Hayes escribió: los sujetos muestran una ausencia completa de empatía por 2820. Las víctimas fuera de su unidad familiar, combinada con una inteligencia táctica altamente desarrollada y comportamientos de caza en manada 2826, típicamente vistos solo en depredadores ápice. Pero el análisis académico no podía capturar 2832, el puro terror de ser cazado por niños que reían mientras planeaban tu muerte. Torres los escuchó 2839. Discutiendo qué túneles bloquear,
cómo llevarlo hacia las salas de carne y si debían tomarlo vivo 28:45 o matarlo rápidamente. Sus voces tenían el mismo tono casual que los niños normales podrían usar al decidir que 28:52 jugar a continuación. La voz de la niña mayor venía de mucho más cerca ahora. Encontré 28:57 donde se esconde. Puedo escuchar su corazón latiendo desde aquí. Suena como un conejo asustado. Torres se dio cuenta de que habían 29:05 localizado su ubicación con una precisión aterradora. En desesperación comenzó 2910 a moverse más profundamente en el sistema de túneles, esperando encontrar otra salida, o al menos una posición más defendible, pero cada 2918 giro parecía llevar a otro callejón sin salida o a otra cámara llena de evidencia del frenesí de caza de la familia durante décadas. 2925. En una habitación, descubrió lo que parecía ser una instalación de preservación primitiva pero efectiva. Ganchos, barriles de sal 2932 y herramientas de corte dispuestas con la precisión ordenada de una carnicería comercial. Las paredes estaban alineadas con 2939 dibujos crudos que parecían mostrar diferentes técnicas de desmembramiento, anotadas con la cuidadosa escritura de 2947, alguien que se enorgullecía de su oficio. ¿Qué tipo de familia transmite el conocimiento de la carnicería humana de la manera 2953 que las familias normales podrían compartir recetas o técnicas agrícolas? Detrás de él, Torres 2959 podía escuchar que los niños habían detenido su persecución. Estaban susurrando entre ellos, y había 3005 algo diferente en su tono, ahora no emoción, sino preocupación. Luego escuchó 30:11 la voz de la niña mayor, aguda con alarma. Alguien viene, los grandes 3016 tienen que volver arriba. A través de las paredes del túnel, Taurus podía escuchar el 3021 sonido distante de motores de vehículos y voces gritando. Su refuerzo finalmente había llegado. La caballería llegó en forma 3029 de 6 patrullas de la Policía Estatal de Kentucky y 2 vehículos del FBI, sus luces rojas y azules, 3035, convirtiendo el hueco en una pesadilla estroboscópica que revelaba cuán extenso era realmente el compuesto MacCready. 3041. Pero los agentes federales habían venido por razones que iban mucho más allá. 3047 de un ayudante desaparecido. Esta redada fue la culminación de una investigación de 2 años. 3052 que había conectado las desapariciones en el este de Kentucky con un patrón más amplio de casos de personas desaparecidas a través de 3059 estados, todos vinculados por un hilo común, familias que habían estado viviendo fuera. 3105 de la red durante generaciones, sostenidas por recursos que no podían explicarse por medios legítimos. Los 3111 Mócrates eran solo una rama de una red que se extendía profundamente en los rincones más aislados de Appalachian. 3118 América. La agente especial Patricia Valdés había estado rastreando esta red desde 3123-1980, cuando una auditoría rutinaria de reportes de personas desaparecidas había revelado anomalías estadísticas 31:29 que no podían explicarse por accidente o coincidencia. Demasiados niños desaparecían en áreas 3136, donde ciertas familias tenían reclamos históricos sobre grandes extensiones de terreno remoto. 3141. Demasiadas de esas desapariciones seguían patrones similares, familias acampando o caminando, niños que se alejaban. 3148 de áreas supervisadas, búsquedas que no producían evidencia física. La 3154 operación esa noche fue llamada Luna de Cosecha, una designación que probaría 3159 grimemente apropiada, dado lo que los investigadores estaban a punto de descubrir. Cuando Torres emergió del sistema de túneles, 3206, cubierto de tierra y sangre y balbuceando sobre cámaras subterráneas llenas de ropa de niños, la magnitud total del 3213 horror comenzó a desarrollarse. El equipo de la agente Fald se movió a través del compuesto con 3219 precisión militar, sus luces tácticas revelando detalles que la luz de las antorchas había ocultado misericordiosamente. El remolque principal
3226 contenía una cocina que había sido modificada para procesar grandes cantidades de carne con trituradoras de grado industrial 3232 y equipos de preservación que ninguna familia normal necesitaría jamás. 3238. Las unidades de congelación zumbaban con energía eléctrica desviada ilegalmente de las líneas del condado. La infraestructura del apetito. 3246, pero eran los niños quienes presentaban el desafío más complejo para las fuerzas del orden, con edades de 5 a 17. Habían sido tan completamente condicionados por su entorno que no podían entender por qué la redada 3258 estaba ocurriendo. Cuando los agentes intentaron separarlos de los miembros adultos de la familia, varios se volvieron violentos. 3306, atacando a los oficiales con la ferocidad coordinada de animales salvajes defendiendo su manada. Un informe de evaluación psicológica 33.14 presentado por la doctora María Santos el 3 de diciembre de 1982 describió a los niños como funcionalmente 33.22 ferales, mostrando comportamientos de apego típicos de vínculos traumáticos, pero dirigidos 33.27 hacia los perpetradores en lugar de figuras protectoras. Los más pequeños nunca habían asistido a la escuela, nunca 33-34 habían interactuado con extraños, nunca habían aprendido que el mundo contenía ninguna otra forma. 33-39 de vivir. La abuela McCready, cuando finalmente fue acorralada en el remolque principal, no mostró 33-45 remordimiento, ni siquiera comprensión de que había hecho algo malo. Su declaración a los investigadores grabada el 14 de octubre 33-52 de 1982 reveló la lógica retorcida que había sostenido la depredación de la familia durante 33-59 décadas. No es diferente a cazar ciervos o conejos. El mundo tiene demasiadas 3404 personas de todos modos. Solo estamos haciendo lo que la naturaleza quiso, los fuertes comiendo a los débiles. La 3410, evidencia recuperada del compuesto, llenó 3 instalaciones de almacenamiento del FBI. 3415 pertenencias personales de víctimas que datan de los años 50, registros detallados de cada asesinato, incluyendo 34.23 pesos, edades, y lo que la familia denominaba evaluaciones de calidad de carne, 34.29 fotografías que documentaban la evolución de la familia desde la depredación oportunista ocasional hasta operaciones de caza sistemáticas, 3436. Quizás lo más perturbador eran los materiales de entrenamiento, manuales crudos 3442, que documentaban técnicas para atraer a los niños lejos de sus familias, métodos para desactivar rápidamente a víctimas adultas 3449 y técnicas de preservación que maximizaban el rendimiento utilizable de 3454 cada asesinato. Los MacDs habían convertido el canibalismo en una ciencia, completa con notas de investigación y datos experimentales. 35 Moro 1. ¿Qué haces con los niños que han sido criados para ver a otros niños como ganado? Y cómo 35-7 rehabilitas mentes que nunca han aprendido los tabúes humanos más básicos. Las 35.13 respuestas a esas preguntas desafiarían al sistema de justicia penal durante años por venir, pero la prioridad inmediata 35.19 era determinar cuántas otras familias podrían estar operando cotos de caza similares a lo largo de los 35.25 rincones remotos de América. Cuando el amanecer iluminó Copper Eat Hollow, revelando la 3531 extensión total del sistema de túneles subterráneos y los terrenos de matanza cuidadosamente ocultos, la agente Vald recibió una 3538 llamada por radio que le heló la sangre. Compuestos similares habían sido identificados en Virginia Occidental, Tennessee y Carolina del Norte. 3545. Todos conectados por lazos familiares y metodologías compartidas que sugerían una 3551 red coordinada que abarcaba múltiples generaciones. Las llamadas telefónicas comenzaron 3556 a llegar antes de que el sol hubiera salido completamente sobre el condado de Harlan. Reportes de agencias de aplicación de la ley a través de 4 estados 3605 describiendo familias que habían abandonado repentinamente sus
propiedades remotas en medio de la noche de la rama, dejando 3612 solo edificios vacíos y el olor persistente de humo de evidencia quemada apresuradamente. Este éxodo coordinado 3619 reveló la verdadera magnitud de lo que los investigadores habían encontrado. No una 3625 familia aislada de caníbales, sino una red de clanes relacionados que habían estado compartiendo información, técnicas y 3632 incluso víctimas durante más de un siglo. Los Magda's eran solo la punta de un iceberg 3637 que se extendía profundamente en los rincones más olvidados de la cultura de Apalachín, donde el aislamiento había permitido que antiguos 3644 apetitos evolucionaran en algo que se asemejaba a una religión primitiva. Los agentes federales descubrieron que la red 3651 operaba en un sistema de rotación. Cuando la presión de caza se volvía demasiado intensa en un área, las familias reubicaban sus 3658 operaciones a territorios controlados por clanes relacionados. Los niños que crecieron en 3703, este sistema aprendieron a pensar en toda la región montañosa como un único coto de caza con diferentes familias. 3710, controlando diferentes secciones como señores feudales dividiendo un reino medieval. La comunicación entre las 3716 familias había evolucionado más allá del simple boca a boca. Los investigadores encontraron evidencia 3721 de mensajes codificados pasados a través de canales aparentemente inocentes, anuncios clasificados en periódicos locales, mensajes dejados 3728 en oficinas de correo rurales, incluso señales transmitidas a través de redes de radio CB ilegales 3734 que operaban fuera del monitoreo federal. Cuando el compuesto McCready fue allanado, las advertencias se habían propagado a través de 3741, este sistema de comunicación en cuestión de horas. Un informe de un grupo de trabajo conjunto compilado por 3746, el FBI y la ATF en marzo de 1983 documentaría al menos 7 grupos familiares, 37.53 relacionados, operando a través de Kentucky, Virginia Occidental, Tennessee y Carolina del Norte. 37.59. Cada grupo controlaba territorio que incluía áreas populares de campamento, senderos de caminata y rutas escénicas que atraían 38.06, el tipo de viajeros aislados que hacían blancos ideales. El festín que viajaba. 3812. El clan Buchanan en Virginia Occidental se había especializado en atacar a autostopistas a lo largo de tramos remotos de la Interestatal 77. 3820. La familia Crowley en Carolina del Norte se había enfocado en mochileros usando el sendero de los Apalaches. Cada grupo había 3827 desarrollado técnicas adaptadas a sus cotos de caza específicos, pero todos impartían la misma metodología central. 3834. Identificar víctimas aisladas, atraerlas a lugares remotos y deshacerse de 3840. Evidencia en áreas donde las búsquedas serían difíciles o imposibles. Lo que hacía a la red particularmente difícil de 3847 detectar era su cuidadosa atención a la selección de víctimas. Las familias elegían blancos 38.52 que no serían extrañados inmediatamente, vagabundos, fugitivos, turistas de 38.58 estados lejanos que no habían contado a nadie sobre sus planes de viaje. Cuando las víctimas eran reportadas como desaparecidas, los crímenes usualmente 3905 habían sido cometidos a cientos de millas de donde se presentaban los reportes, haciendo casi imposible que la policía local 3912 identificara patrones. Los niños rescatados de estos compuestos presentaban desafíos únicos 3918 para los servicios sociales. Muchos nunca habían aprendido a leer o escribir, no tenían concepto 3924 de moralidad convencional y mostraban síntomas que los psicólogos luchaban por categorizar. Dra. Fish. Amanda Foster, quien 3932 trabajó con varios de los niños rescatados, escribió: estos sujetos han sido condicionados para ver la depredación como 3939 actividad familiar normal. Expresan confusión sobre por qué su estilo de vida es considerado problemático. 3946.
similar a los niños de cultos religiosos aislados. Pero a diferencia de los cultos religiosos, que típicamente reclaman justificación divina, 39-53 para sus prácticas, las familias caníbales operaban desde una cosmovisión puramente pragmática. Veían su 40-00 depredación como una respuesta práctica a la pobreza y el aislamiento, una forma de asegurar 40-06 la supervivencia en entornos donde los recursos convencionales eran escasos. Varios miembros de la familia, cuando fueron entrevistados 40-13 por separado, expresaron genuino desconcierto de que la sociedad considerara sus prácticas inmorales. Ezequiel, 40-20. McCready, durante su interrogatorio el 20 de octubre de 1982, proporcionó 40-26 a los investigadores su primera mirada completa a la estructura de la red. He estado haciendo esto desde la 40-32 época de mi abuelo. Él lo aprendió de su abuelo, quien lo aprendió del viejo país. No hay nada nuevo en esto. 40-39, solo gente cuidando de los suyos cuando los tiempos se ponen difíciles. Las referencias al viejo país llevaron a los investigadores a 40-45, una investigación histórica que reveló prácticas similares entre poblaciones aisladas en la Escocia rural, y 40-52, Irlanda, durante los siglos XVIII y XIX, exactamente las regiones de las cuales 40-58 muchas familias de los Apalaches habían emigrado originalmente. El canibalismo no era a un desarrollo reciente desencadenado por la pobreza 41-04 o la desesperación. Era una tradición cultural que había sido preservada y refinada a través de 41-10 múltiples generaciones. ¿Qué pasa cuando todo un modo de vida está construido alrededor 41-16 de la depredación? ¿Y cómo desmantelas una red que ha estado operando exitosamente durante más de un siglo? La 41-23 respuesta vino en forma de la Operación Barrido de Montaña, una acción coordinada de aplicación de la ley que apuntaría a todos 41-30 los lugares conocidos de la red simultáneamente, asegurando que ninguna familia pudiera escapar. 41-35 para continuar sus operaciones en otro lugar. Incluso hoy, los excursionistas en áreas remotas de 41-41, los Apalaches, a veces reportan encontrar compuestos abandonados en lo profundo de las montañas, edificios vacíos con 41-48 modificaciones sospechosas, cámaras subterráneas que no sirven para un propósito obvio, y una atmósfera de 41-55 temor persistente que parece filtrarse del mismo suelo. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es 42.02, aún más oscuro. Suscríbete antes de que se revele. La operación Barrido de Montaña comenzó el lanzamiento exactamente a las 4:00 am del 15 de noviembre de 1982 con redadas simultáneas en 17 ubicaciones 42.17 a través de 4 estados. La acción coordinada de aplicación de la ley más grande en la historia de los Apalaches. Los resultados 42-23 superaron incluso las proyecciones más pesimistas de los investigadores federales. Esta fase final de la investigación 42-30 revelaría que la red de familias caníbales había estado operando no durante décadas, sino durante más de un siglo, con 42-38, algunas líneas familiares rastreando sus prácticas depredadoras hasta los años 1800. 42-44. Lo que había comenzado como tácticas de supervivencia desesperadas durante los años más duros de asentamiento en las montañas había evolucionado en un 40.51 estilo de vida sostenible que había reclamado cientos de víctimas a través de múltiples generaciones. La evidencia recuperada 42-58 durante las redadas llenó una instalación de almacenamiento del FBI en Cuántico. Pertenencias 43.04 personales de víctimas que datan de los años 20, fotografías que documentaban 43.10 cacerías familiares, como otras familias podrían documentar reuniones navideñas, y 43.15 registros genealógicos que revelaban la verdadera magnitud de la red. Más de 243.20 individuos a través de 12 grupos familiares extendidos, todos conectados por sangre. 43.27 matrimonio y metodología compartida.
Lo más perturbador eran los niños. 47 menores, 43.34, fueron recuperados durante las redadas, con edades desde bebés hasta adolescentes. Muchos 43-39 nunca habían visto luces eléctricas ni tuberías interiores. Algunos hablaban solo en el dialecto híbrido 43-45 que había evolucionado dentro de la red, mezclando inglés arcaico con términos que parecían venir de ningún 43.51 lenguaje reconocible. Todos habían sido criados para considerar la depredación humana tan normal como cazar ciervos o criar 43-58 ganado. La doctora Patricia Henley, la psicóloga clínica asignada para 44.3 evaluar a los niños rescatados, escribió en su informe final: estos sujetos representan un caso de estudio único en 44.10 condicionamiento ambiental. Han sido sistemáticamente aislados de los marcos morales convencionales y 44.17 entrenados para ver comportamientos que la sociedad considera entre los más atroces, como 44.22 actividades familiares rutinarias. El hambre heredado. Los miembros adultos de la familia mostraron 44.28 diversos grados de cooperación con los investigadores. Algunos, como Ezequiel McCretty, parecían 44.35 genuinamente confundidos por los procedimientos legales contra ellos. Otros mostraban una inteligencia astuta que 44.41 les había permitido operar sin ser detectados durante tanto tiempo, proporcionando información mínima mientras protegían cuidadosamente 44.4. 8 a otros miembros de la red que podrían haber escapado de las redadas. La abuela McCready, la 4453 matriarca reconocida de la red, resultó ser el sujeto de entrevista más escalofriante. Su declaración a los agentes del FBI el 45 sereno 20 de noviembre de 1982 proporcionó la visión más clara de la mentalidad de la red. Todos actúan como si 4508 hubiéramos inventado algo nuevo. La gente ha estado comiendo gente desde el principio de los tiempos. Solo somos honestos al respecto. Al 4515 menos no pretendemos ser civilizados mientras lo hacemos. Los juicios que siguieron se extenderían a lo largo de 3 años, 45-21, y resultarían en 47 condenas por varios cargos que iban desde asesinato hasta 45-27, secuestro, hasta violación de las leyes de comercio interestatal federales. Pero los procedimientos legales 45-32 no podían abordar las preguntas más grandes que el caso había planteado sobre la naturaleza de la civilización misma, y 45-39 cuán fácilmente las sociedades humanas podían revertir a comportamientos depredadores cuando estaban aisladas de la supervisión moral convencional. 45.46. Quizás lo más preocupante fue el descubrimiento de que la red había mantenido registros detallados de sus actividades, tratando 45-53 su depredación como una forma de historia oral que necesitaba ser preservada para generaciones futuras. Los niños habían sido 46-0 enseñados canciones que celebraban cacerías exitosas, historias que transmitían conocimiento táctico, y 46.06 rituales que reforzaban su separación del mundo blando más allá de las montañas. El último miembro activo de la 4613 Red, una mujer llamada Sarah Buchanan, fue arrestada en Virginia Occidental en 1985 mientras intentaba 4621 establecer un nuevo coto de caza cerca de la garganta del Río Nuevo. Su captura marcó el 4626 fin oficial de la operación Barrido de Montaña, pero los investigadores sabían que otras familias aisladas podrían estar continuando 46.33 las prácticas en ubicaciones que nunca habían sido identificadas. El ayudante Michael Torres, cuyo descubrimiento del compuesto McCready 4640 había desencadenado toda la investigación, se retiró de las fuerzas del orden en 1984. 46-46.
Se mudó a un pequeño pueblo en Florida, tan lejos de las montañas como pudo lograr, pero los vecinos informaron que él, 4654, mantenía todas sus cortinas cerradas y nunca respondía a su puerta después del anochecer. ¿Qué haces 4659 con el conocimiento de que algunos horrores están demasiado arraigados para ser completamente eliminados? ¿Y cómo 4705 duermes tranquilo sabiendo que el aislamiento y la desesperación pueden transformar a familias ordinarias 47.10 en depredadores? El compuesto Mr. fue quemado hasta los cimientos por agentes federales 47.15 en diciembre de 1982, pero los residentes locales afirman que el humo 4720 aún se eleva de ese hueco en ciertas noches, no de ningún fuego que pueda ser extinguido, sino de apetitos que 4728 nunca fueron completamente satisfechos. Incluso hoy, los guardaparques en áreas remotas de 4733, los Apalaches, a veces encuentran campamentos abandonados donde familias han desaparecido sin explicación, dejando 4740 solo tiendas vacías y la sensación persistente de que algo paciente y hambriento aún observa desde la 4746 línea de árboles. La operación Barrido de Montaña comenzó exactamente a las 4:00 am del 4751-15 de noviembre de 1982, con redadas simultáneas en 17 ubicaciones a través de 4758 estados, la acción coordinada de aplicación de la ley más grande en la historia de los Apalaches. Los resultados superaron incluso las 48.05 proyecciones más pesimistas de los investigadores federales. Esta fase final de la investigación 4811 revelaría que la red de familias caníbales había estado operando no durante décadas, sino durante más de un siglo, con 48.19 algunas líneas familiares rastreando sus prácticas depredadoras hasta los años 1800. 4824. Lo que había comenzado como tácticas de supervivencia desesperadas durante los años más duros de asentamiento en las montañas había evolucionado en un 48-31 estilo de vida sostenible que había reclamado cientos de víctimas a través de múltiples generaciones. La evidencia recuperada 4839 durante las redadas llenó una instalación de almacenamiento del FBI en Cuántico. Pertenencias 48-44 personales de víctimas que datan de los años 20. Fotografías que documentaban 48-49 cacerías familiares, como otras familias podrían documentar reuniones navideñas y registros genealógicos que revelaban la 48.57 magnitud verdadera de la red. Más de 200 individuos a través de 12 grupos familiares, 49.02 extendidos, todos conectados por sangre, matrimonio y metodología compartida. 49.08, lo más perturbador eran los niños. 47 menores fueron recuperados durante las redadas, 49.14, con edades desde bebés hasta adolescentes. Muchos nunca habían visto luces eléctricas ni tuberías interiores. Algunos hablaban 49.22 solo en el dialecto híbrido que había evolucionado dentro de la red, mezclando inglés arcaico con términos que parecían 49.29. Venir de ningún lenguaje reconocible. Todos habían sido criados para considerar la depredación humana tan normal como cazar ciervos, o 49.36, criar ganado. La doctora Patricia Henley, la psicóloga clínica asignada para 4941 evaluar a los niños rescatados, escribió en su informe final: estos sujetos representan un caso de estudio único en 49.48 condicionamiento ambiental. Han sido sistemáticamente aislados de los marcos morales convencionales y 49.55 entrenados para ver comportamientos que la sociedad considera entre los más atroces, como actividades familiares rutinarias, el hambre heredado. 50.102. Los miembros adultos de la familia mostraron diversos grados de cooperación con los investigadores. 50.09. Algunos, como Ezequiel McCready, parecían genuinamente confundidos por los procedimientos legales contra ellos. Otros 50-16 mostraban una inteligencia astuta que les había permitido operar sin ser detectados durante tanto tiempo, proporcionando información mínima. 50-22, mientras protegían cuidadosamente a otros miembros de la red que podrían haber escapado de las redadas.
La abuela Macready, la 50-30 matriarca reconocida de la red, resultó ser el sujeto de entrevista más escalofriante. Su declaración a los agentes del FBI el 50-37-20 de noviembre de 1982 proporcionó la visión más clara de la mentalidad de la red. Todos actúan como si 50-45 hubiéramos inventado algo nuevo. La gente ha estado comiendo gente desde el principio de los tiempos. Solo somos honestos al respecto. Al menos 50-51 no pretendemos ser civilizados mientras lo hacemos. Los juicios que siguieron se extenderían a lo largo de 3 años y resultarían 50-59 en 47 condenas por varios cargos que iban desde asesinato hasta secuestro hasta 51-5 violación de las leyes de comercio interestatal federales, pero los procedimientos legales no podían abordar las preguntas más grandes que el 51-12 caso había planteado sobre la naturaleza de la civilización misma y cuán fácilmente las sociedades humanas, 51-17, podían revertir a comportamientos depredadores cuando estaban aisladas de la supervisión moral convencional. Quizás 51-24, lo más preocupante fue el descubrimiento de que la red había mantenido registros detallados de sus actividades, tratando 51-30 su depredación como una forma de historia oral que necesitaba ser preservada para generaciones futuras. 51-37, los niños habían sido enseñados canciones que celebraban cacerías exitosas, historias que transmitían conocimiento táctico, y 51-44 rituales que reforzaban su separación del mundo blando más allá de las montañas. El último miembro activo de la 51-51 Red, una mujer llamada Sarah Buchanan, fue arrestada en Virginia Occidental en 1985, 51-58, mientras intentaba establecer un nuevo coto de caza cerca de la garganta del Río Nuevo. Su captura marcó el fin oficial de 52-05, la operación Barrido de Montaña, pero los investigadores sabían que otras familias aisladas podrían estar continuando las 52-12 prácticas en ubicaciones que nunca habían sido identificadas. El ayudante Michael Torres, 52-17, cuyo descubrimiento del compuesto Macready había desencadenado toda la investigación, se retiró de las fuerzas del orden en 1984, 52-26. Se mudó a un pequeño pueblo en Florida, tan lejos de las montañas como pudo lograr, pero los vecinos informaron que él, 52-33, mantenía todas sus cortinas cerradas y nunca respondía a su puerta después del anochecer. ¿Qué hace 52-38 con el conocimiento de que algunos horrores están demasiado arraigados para ser completamente eliminados? ¿Y cómo 52-45 duermes tranquilo sabiendo que el aislamiento y la desesperación pueden transformar a familias ordinarias? 52-50 en depredadores. El compuesto Mr. fue quemado hasta los cimientos por agentes federales. 52-55 en diciembre de 1982. Pero los residentes locales afirman que el humo 53-0 aún se eleva de ese hueco en ciertas noches, no de ningún fuego que pueda ser extinguido, sino de apetitos que 53-07 nunca fueron completamente satisfechos. Incluso hoy, los guardaparques en áreas remotas de 53-12, los Apalaches a veces encuentran campamentos abandonados donde familias han desaparecido sin explicación, dejando 53-19 solo tiendas vacías y la sensación persistente de que algo paciente y hambriento aún observa desde la 53-26 línea de árboles. Solo estamos rascando la superficie. El próximo caso es aún más oscuro. 53-31. Suscríbete antes de que se revele.